Hola, hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Setman o Set, como quieran decirme. Bueno, y el día de hoy seguimos exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior. Bien, en el capítulo anterior morimos, pero vamos a seguir desde acá porque es lo que nos falta, sinceramente. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa porque aparecía este bicho y no me había quedado muy claro qué es lo que había que hacer. Así que voy a intentar pasar esta parte que me había quedado pendiente del capítulo anterior. Es más, que morí en el capítulo anterior. Pero vamos a ver si no funciona. What the hell was that? Bueno, después de estar probando varias veces, al fin encontré qué es lo que necesito hacer y es clavar una de las dagas cortadas que hay acá. Y bueno, estuve probando un par con todas, un poco con todas. Estoy un poco nervioso porque me está persiguiendo hace 2 horas el bicho este. Así que esta es la daga. Bueno. ¿Qué le pasó a mi hermano? What's the matter with you? Bueno, lo que pasó es que... You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Bueno, lo que pasó es que estuve probando un buen tiempo y no podía saber qué hacer. Primero pensé que tenía que quemarlo, no lo podía quemar. Después le atravesé un par de dagas y no le quemé. Y bueno, encontré esa que era bastante peculiar, por así decirlo. Y fue como, bueno, estuve así probando con todas las dagas que había. Hasta que encontré otra. Bueno, ¿qué me dice ella? Lo vi a puntito de atravesarse el brazo con una daga. ¿Me he perdido algo más interesante? La pintura está maldita. No, he bebido demasiado. Voy a decirle esto. It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. ¿Qué dice? Sino que distinguir la realidad de la ficción estamos apañados. ¿No ha oído nada? Debe haber visto el estado de mi brazo. Bueno, vamos a I apuntar esto. ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Oh, bien. ¿Y me das esta información sin ningún coste? Debo hablar con este tal Drake. This symbol on the dagger, it was all over Sanders' cell. It's what protected him. It's what protected me, too. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Oh, shit.
Oh, shit. Qué loco, sinceramente, no me lo esperaba eso. Estuve un buen tiempo tratando de intentarlo. Es más, ni siquiera me acuerdo si hice la presentación o no. Pero bueno, voy a seguir jugando. Qué locura. Bien. Bueno, literal Where's que the estuve bookseller? corriendo como un loco, agarrando esas dagas y cuando encontré esta dije, no, esta es la última y puse a reproducir el video porque lo había cortado. Por eso empecé como loco así a correr y todo eso, porque me había agarrado desesperación, porque ya me había matado un montón de veces el bicho. Y esa era la única daga que no había An agarrado. old diary. Y bueno, nada. Bueno, Diario de la esposa del pastor, volumen 4. El pastor se reclamó profeta, renunció a Dios y comenzó a venerar a una extraña entidad pagana de aspecto monstruoso. Su esposa intentó razonar con él, pero en vano. Estaba convencido de que había que escuchar la voz que oía en su cabeza porque decía la verdad. Medio raro, che. Bueno, había pasado un tiempo desde que no jugaba este juego, sinceramente. Así que Freud's The Interpretation la of interpretación de los Dreams. sueños. La It's the interpretación work de los that sueños de laid the Freud. foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Bien, dice, esta obra practica sobre sociología, escrita por Sigmund Freud. Describe una serie de técnicas para la interpretación analítica de los sueños. Dichos análisis deben seguir determinadas reglas, un especial de libre asociación. Enunciada por Freud a comienzos del siglo XIX, trata a los sueños como una vía para revelar los deseos reprimidos. Me cuesta creer que dicha teoría sea aplicable a mis pesadillas. Bien. Y eso nos hace progresar un poco en medicina. Bueno, fue medio hardcore la parte anterior y estoy como con eso todavía. Primero, te juro, pensé que había que quemar el cuadro. Historia de Darkwater, volumen 4. En el siglo XIX, en plena edad dorada de la industria ballenera norteamericana, empezaron a desaparecer las ballenas de las aguas de Darkwater. Este fenómeno resulta doblemente misterioso si tenemos en cuenta que hasta entonces la región había sido un auténtico refugio para estos cetáceos. En 1847, 3 meses de persecución, el Escila regresó a puerto con una criatura gigantesca a bordo. La tripulación aseguraba que el monstruo había devorado todas las ballenas desaparecidas. Tras una noche de combate encarnizado, los supervivientes lograron dar muerte a la bestia y subirla a bordo. Wow, qué bestia habrá sido. Ok. Wow, sigo todavía muy... no alterado, sino... con toda la adrenalina del capítulo anterior. Historia de Darkwater, volumen 2. En el siglo XVII se estableció en la isla una colonia de puritanos bajo el mando del reverendo John Wickwood. La llamaron Darkwater debido a las tonalidades oscuras del mar que ellas atribuían al peculiar color de las rocas que la rodean. Entre los primeros edificios que erigieron se encontraban la mansión de los Hawkins, la iglesia y el cementerio. En los pocos documentos y notas manuscritas que dejaron tras de sí se hablaba de pesadillas y de comportamientos aberrantes. Desaparecieron sin dejar rastro a comienzos del siglo XVIII. Perfecto. Me costó un poquito ahí leer de qué siglo era, pero bueno, no pasa nada. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Bueno, libro de Xian. Estos escritos tibetanos constituyen el origen del movimiento esotérico fundado por Helena Blavatsky a finales del siglo XIX. La creadora de la teosofía extrajo amplia inspiración del texto de esta obra, pero nadie ha podido consultarla nunca. De hecho, yo ni siquiera creía que existiera.
El libro, encontrado en la librería sin nombre de Darkwater, podría ser tanto una falsificación como la prueba irrefutable de la versión de Blavatsky. Puede ser que sí sea una falsificación, pero no creo porque esta isla es tan rara que lo más probable es que sea la real. Pero bueno. Manual de Anatomía y Diseño, libro 2. Esta obra tan ilustrada y profusamente detallada como el primer volumen. Se centra en cirugías correctivas para malformaciones y desórdenes motrices. Perfect. Y no sé si hay algo más por investigar acá. No. Tenemos que buscar What happened here? a un tipo que no me acuerdo el nombre en este momento, sinceramente. La librería sin nombre. A investigar como buen detective. Where did they break in from? Empecemos de cero, por dentro, por aquí. Blood. Seems like amateur work. Un aficionado, perfecto. Busquemos, acá hay algo. To whom does this footprint belong? Una huella. Bien, obviamente este es el siguiente. This burglar seems to be rather clumsy. Bastante torpe. Bien. ¿Y qué nos falta acá? Atrás de un cuadro hay una entrada secreta. What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Y ahí... bueno, esto What es... happened that made the burglar flee before finishing his work? Ok. Por favor, que no sea... otra bestia, ¿no? What the... Charles Hawkins? ¿Qué? ¿Charles? Ah, cierto que Charles se había convertido en este bicho. What's happening to Hawkins? ¿Qué guardaron acá? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Upa. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. ¿Qué pasó ahí? Puta, no le... Ah, mira, acá hay algo. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Drake, Everything is linked este to era el the tipo. Sarah Hawkins case. Bien. Bueno, por acá debe estar el código. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Bien, ¿qué dice aquí? Aquí parece haber una página oculta, se puede leer. Si alguien encuentra estas memorias, no cabe duda de que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos siguen en este plano de la realidad y podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá de ser entregada a mi señora madre si conserva aún la lucidez. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una agudeza comparable a la mía, podrá aspirar a hacerse con mis más preciadas posesiones. Se encuentra en mi caja fuerte, con la combinación repartida entre 3 cilindros, escondidos donde se encuentran la vida y los estudios en el mundo griego. La vida y los estudios en el mundo griego. Cada cilindro está numerado a pesar de que, tal como afirma el famoso autor, el orden es el placer de la razón y el caos el deleite de la imaginación. Wow. En efecto, a despecho de mi predilección por el caos ordenado, debo reconocer que la razón prevalece al final. Si por ventura una persona, un genio más bien, llegara a elevarse a las alturas de mi intelecto y encontrarse la combinación de la caja, debo pedirle que confíe su contenido a mi admirado colega, el profesor Armitage, de la Universidad de Miskatonic. Este contenido no es solo un vasto compendio de conocimientos, sino un arma demasiado peligrosa como para arriesgarse a que caiga en malas manos. Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar su justa medida del peligro
que representa y sepa actuar en consecuencia. En cualquiera de los casos yo no estaré allí para guiar sus pasos ni para sufrir las consecuencias de sus actos. Bien, Drake. Bueno, nos da varias pistas. La primera nos habla sobre el orden, el placer de la razón y el caos, el deleite de la imaginación. En efecto, despecho de predilección, algo con los griegos, estudios del mundo griego. Esta niña podrá aspirar a hacerse con mis preciadas. Se encuentra en mi caja fuerte, denominación repartida entre cilindros, escondido donde se encuentra la vida y los estudios en el mundo griego. La vida y los estudios en el mundo griego. Bueno, qué sé yo, habrá que investigar. Manual de Anatomía y Disección, libro 1. Bueno, lo mínimo que puede decirse de esta obra es que el título le hace justicia tanto a las ilustraciones sobre la anatomía que incluye como los métodos de disección que recoge. Son profusos en detalles. Hay que tener un estómago fuerte o el desapego propio de un profesional de la medicina para consultar sus páginas. Bien. La vida. Is everyone on this island taking sleeping pills? Medio raro parece esto, ¿eh? Que toda la isla tome somníferos. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? ¿Qué conexión ha descubierto entre Charles Hawkins y un viejo amuleto? La llave del archivero Rillian, bueno, no sé qué cosa. Esta llave con el símbolo arcano es la única protección para su psique. Tiene forma de un medallón cilíndrico y cuelga de una gruesa cadena. Hace siglos se grabaron en su centro la estrella y la rama cuyo propósito es mantener a raya la fuerza de los primigenios. Todo apunta a que fue Charles Hawkins quien se lo arrebató a su último propietario, un anticuario egipcio. Opa. En los recortes de prensa donde se menciona el caso, la fecha del robo coincide con el último viaje de Hawkins a El Cairo. Aún está por ver si conoce la auténtica naturaleza de la reliquia. Procura averiguarlo. Bien. Y ya aparece Egipto en esto, así que es algo muy, muy, muy ancestral. La vida. La vida. Abrir la caja fuerte. Tengo una banda de libros acá. Arkham editions. Arkham. Never heard of him. Antología Arkham, volumen 6. Las profecías. Una colección de predicciones astrológicas sobre un futuro lejano escritas en verso, obra de Nostradamus, traducida por Leoni y Theophilus Witherbridge. El volumen forma parte de la antología del Arkham, una lujosa colección de obras y tratados sobre esoterismo y fenómenos sobrenaturales. Arkham me hace acordar a Batman Arkham, pero bueno, no tiene nada que ver. How many volumes are there in this collection? ¿Cuántos volúmenes incluye la colección? Volumen 8. Misa de Requiem de Shugai. Ópera en 8 actos de Benuvetto Chietti Bridiguera. Una obra lírica de triste fama publicada en Italia en 1768. Se dice que solo se representó una vez, con el resultado de un escándalo que se saldó con varios muertos y desaparecidos. El volumen forma parte de la antología de Arkham, una lujosa colección de obras y tratados sobre esoterismo y fenómenos sobrenaturales. Bueno, sí, esto sí. Y abre este. Another volume by Arkham Otro volumen Editions. de la edición de Arkham. Volumen 4. La clave de Salomón. Un libro de hechizos escrito supuestamente por el legendario rey Salomón, contiene diversos rituales de invocación y maldición. Reeditado por Claudia de Waites a partir del origen de LW de Lawrence. El volumen forma parte de la antología de. Bueno. Mi pregunta Arkham Editions. es Arkham. Never heard of him. Otra vez, Easy sin velo. Un libro sobre filosofía esotérica, pieza clave. Bueno, sí. ¿Qué más hay? How many volumes are there in this collection? Bueno, son muchos volúmenes. ¿Cuántos volúmenes incluye? Bueno, Hora de Hermes, Trismegistus, traducida y editada por tal. Esta colección de textos sobre distintas creencias, filosofía legendaria incluye una traducción de la tabla Esmeralda, un texto muy popular entre las alquimistas del siglo XVI. Yo creo que capaz este sea importante. 16. Another volume by Arkham Editions. Bien, una colección de ensayos sobre folclore y leyendas urbanas norteamericanas, obra del profesor Albert Wilmart, de la Universidad de Miss. Oh, ok, 6 y
3, 6 y 3 puede ser. Pero supongo que nos pueden faltar más libros. La verdad no tengo ni idea. 6 y 3, 6 y 3. ¿Qué es esto? Opa. Cylinders that Drake tried to hide. Cilindro de Drake, I cilindro should perhaps de Drake. listen to them. Bien. Ya me voy a fijar los cilindros esos. Acá hay un libro más que no había visto. Brevario de Medicina, tomo 3. Hasta hace poco, un solo profesional de la medicina podía aspirar a abarcar todos los conocimientos existentes sobre la materia. Este volumen que concluye la serie demuestra que esto es una quimera en los tiempos modernos. En la elaboración de esta obra tuvieron que colaborar hasta 10 eminentes doctores. ¡Oh! Bien, ¿habrá algún libro más? Algo que no esté viendo. Que lo más probable es que sí, pero bueno. Tengo que intentar ver. Perdí un montón de tiempo aunque no aparezca en la otra sección, en el otro capítulo anterior. A kind of chalice. Una especie de cáliz, una copa de aspecto muy antiguo, parece hecha de oro y está decorado con auténticas piedras preciosas. ¿Conforman algún motivo concreto de los rubíes y zafiros? No lo sé, bro. Tú dime. A kind of chalice. No, bueno. Lo que no encontré, lo que decía algo de los griegos. Oh, shit, acá está. Cilindro Drake 1. ¿No tengo el 1? Ah, no, acá está. Escuchar, bien. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Ok. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Algo con la reina blanca. Tengo que tener en cuenta eso. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Bien, el cáliz, la reina blanca y... Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Ok, Reina Cáliz y volumen 9. Reina Cáliz y volumen 9 de Arkham. Bueno, Reina Blanca. Queen has little protection. Y bueno, ¿qué quieren que haga? ¿Que busque los peones? The Queen has little Sí, protection. ya sé que no cuenta con mucha protección, pero ¿qué tengo que hacer? The chalice of knowledge. Ah, gotas rojas. ¿Cuántos? Gotas rojas, ya entendí. Voy a buscar un papelito que tengo acá y voy a anotar porque ya entendí lo que tengo que hacer. No cuenta con... Tengo que saber cuántas rojas hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 cáliz. Bien. Supongo que tengo que ver cuántas piezas blancas son. En total 4 pueden ser. Vamos a poner 4. Ajedrez. Bien. Y 4 o 3. Uy, perdón. 4, 3 y no sé qué hay acá. 4, 3 y volumen 9 de Arkham. ¿Cuál era el volumen 9 de Arkham? So these are the volumes esto that no Drake es. was talking about in his... What did Drake say about this No, collection? este no es. A ver, ¿qué
Toco. Drake talked about a No, particular este no volume. es. No me acuerdo cuál era el So número. these are the volumes that Drake was Seis. talking about in his What did Drake say about this collection? 789. Bien. ¿Qué dice acá? 1968. No, esta no es. Esta no es. Volumen 9. 5, 6, 7. Ah, no, estoy contando mal. Qué pelotudo ese. Drake talked about a particular volume. Esta no es. So these are the volumes that Drake was talking about in ¿Cuál his es el message. 9? What did Drake say about this collection? No. Hay uno que no estoy viendo entonces. Drake talked about a particular volume. No, hay uno que no estoy viendo porque o no lo encontré. Pero tenemos que encontrarlo, que es el 9. Ah, bueno, claro, qué boludo que soy. Ya entendí. El 9 es el número que necesitamos. Bien, esto. ¿Cómo lo muevo? Cambiar cerradura. No, perdón. Rotar WS. Bien. 9, 5 y 4, supongo. ¿No es esto? No. Entonces puede que el ajedrez sea 3. No, tampoco. Tenemos que escuchar otra vez los audios. O puede que lo estoy poniendo mal. 953, pero puede que sea en adelante. Entonces, uy, perdón. A ver, esta vamos a poner 9. No, ya me pasa. Este 4. Y este. No, perdón. Este 5. Y este 4. No es 5, 4 o. Bueno. Y este tiene que ser 5. Uy, se me mezclan las teclas. Esperen, que tengo que escuchar otra vez los audios. Los audios, nada que ver. ¿En qué época me encuentro, amigo? And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Por sus secretos. Es que yo creo que son... A ver, vamos a escuchar todo otra vez. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Los peones del destino. Ah, estoy contando mal, tengo que contar los peones. ¿Cuántos peones hay? 1, 2, 3. 3 hay acá. 3 peones. Entonces si era 3, eran 3 peones. Bien, esto es, no era 4 sino 3. 3 peones. Pero ya probé con el 3 igual. No estoy muy seguro. No sé si habrá algún peón más por ahí. Bueno, voy a poner una pausa y hasta que lo descubra vamos a ver qué hago. Bueno, estuve intentando y lo único que me queda es cambiar. A ver, que no me sale. Y esto. Bien, sí, era lo último que me queda.
Bien. ¿Qué carajo? What? Bueno, capítulo 8, Instituto Riverside. En la librería sin nombre, Pierce consigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre que Charles Hawkins es responsable del delito. Pierce abre la caja fuerte del librero y encuentra lo que este y Sarah Hawkins habían escondido, un libro encuadernado en piel humana que parece llamar al detective. Cuando lo abre, su mente se proyecta en otro cuerpo. Oh shit, qué locura. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Sobre el paciente, examinar al paciente, ¿le ha administrado algo? Llamar al Dr. Fuller. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Tengo que ver su historial médico, hable de sus síntomas, ¿de dónde ha salido? I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? Obviamente, háblame de sus síntomas. What are his symptoms? His temperature has been going down, his skin losing its color, his body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. Bien, tengo que ver su historial Show me médico. his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. Drogón, yeah. Ya sé lo que necesito. That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Examinar al paciente, Very examinar al well. paciente. I'll examine him. Bueno, examinemos. Uy, perdón. Examinemos. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Ok. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Anillo subcutáneo. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Un cuerpo So, extraño. doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Muchas Some of gracias. his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Tiene algo en el vientre, el estado de sus extremidades es preocupante, sufre una grave deshidratación. Bueno, todo. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV?
He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Necesita In agua. spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Oh. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. O sea, tiene blandito los huesos como un bebé recién nacido. O algo, no, bueno, no sé si recién nacido, pero sé que los bebés en una etapa tienen blandito un orificio arriba de la cabeza. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Su cuerpo está mutando. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No, tonta, tiene No. un... This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? Ahí viene I el... pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? Lo que What usted I'm no... doing? Ah, How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? lo está convirtiendo en un monstruo. Nunca he visto nada parecido. Los síntomas son preocupantes. These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. Qué I culiao. even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man ¿Qué le and pasa? the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Me está amenazando el chabón ese. ¿Qué le Is that a pasa? threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes?
Los historiales escondidos, nadie ha hablado de crímenes por ahora. No se involucra en esto. No, vamos a meterlo. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Bien. Nuevo objetivo, perfecto. J. Entrar en la consulta de Fuller. Yo digo Fuller. Diseño, sí, bueno, tengo esto que ya había leído. Lugares, residencia de los Anders. Librería sin nombre. Nunca había visto una colección de obras sobre magia y ocultismos tan grande. Algernon Drake, el propietario, se enorgullece de ser una eminencia en el estudio de fenómenos esotéricos. La librería quedó patas arriba tras un robo frustrado. Cuenta con un sinfín de obras raras y prohibidas. En la trastienda hay una caja fuerte protegida por un símbolo. Sí, bueno, esto ya lo vimos. Tenemos el cuchillo, daga de antiguos. Esta es excepcional daga de origen otomano, data del siglo XVI seguramente. Tiene grabado el símbolo arcano en la empuñadura. Al parecer perteneció a Pargali Ibrahim Pasha, gran visir de la corte Suleiman del Magnífico. Suleiman el Magnífico. Cuenta la leyenda de Pargali utilizó el símbolo de la daga para proteger a la corte de una criatura que acechaba en los espejos del palacio. Poco después de estos acontecimientos, Suleiman ordenó ejecutar a su visir. Es posible que estuviese asustado tras esta demostración de poder. Extracto de arte y misticio, objeto olvidado de Francis Sanders. Bueno, sí, sectario durmiente, yacen sobre una piedra helada. Parece que estos muertos, pero su cuerpo se compone, están inmersos en una especie de coma. Lo que está claro es que estos hombres han sido sometidos a algún tipo de tratamiento que modifican sus características físicas. No sé si aún podemos... Bueno, sí, tengo un montón de datos. El vagabundo termina siendo un bicho. Bien, pistas. Capítulo 8 no tengo nada. Darkwater tampoco. Inventario. Conocimiento. ¿Qué tenemos hasta aquí? Llaves. Uy, un montón de cosas. ¿Qué carajo? Medicina. Volumen 3. Uy, claro, todos los libros. Lo voy abriendo para que no me salgan las notificaciones, pero ya leímos todo lo que dice cada cosa. Así que no tiene sentido. Entrar en la consulta de Fuller. Perfecto, ¿dónde está? Acá está. Bueno, farmacia. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. A sola en el And she baño. still says nothing to that old witch, Donovan. Listen to the way you talk, you naughty girl. Bueno. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. Qué basuras. Just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Bueno, tengo que ir a buscar al... ¿Qué es esto? Watch out for the water, Doctor. Guacho. Upa, ¿y esto? Dr. Colden? Cocina. Bueno, acá no hay mucho, pero nos metemos por la duda. Yeah. Patients and hospital personnel eat the same food. Qué asquito. Bueno, acá no hay nada. Tengo que buscar al... Doctor, please. My chest. Oh. Tu pecho. ¿Dónde está tu pecho? His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Y bueno, ¿qué cree que haga? Ah, Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. bien, guachín, salvamos una vida. Yeah. ¿Qué es esto? Hay fever. What's he doing here? Rinitis alérgica, ¿y qué hace aquí? No lo sé, pero...
Solo está acá y nada más. He broke his back in Se an rompió la accident espalda down en by un the accidente. docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? Ah, ¿viste What are you el...? talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? ¿Los contrabandistas? The one that hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Well, I've been to the whaling station, I have. Este es el que What le dimos did you nosotros see para there? que nos ayude Nothing en at los all. capítulos anteriores. The floor was all rotten Le dimos and I la fell botella de straight licor. through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more. Bueno, ya está. Me mata cómo se queda la cabeza ahí estática cuando no te habla. Mrs. Sanders? Upa, ¿y esto? ¿Qué hace acá? Why did nobody tell me about her admission? What? Historia médico de Irene Sanders. El informe describe el estado en el que se encontraba Irene Sanders cuando ingresó en el Instituto Riverside, así como los tratamientos que se le administraron. Führer añadió una nota manuscrita en la que recomienda su traslado al ala psiquiátrica para que pudiera disfrutar de la paz y tranquilidad que necesita. What the fuck? Este es de los malos, obviamente, porque si no, no tiene sentido que esté investigando con estos. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Bien. Pero igual hay como algo medio raro. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Insomne. Sí. Y acá no hay paciente. Dr. Colden, here you are at last. Quieto y This quiere. patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Bien. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. Ok, bueno. Hagamos algo. No me puedo mover. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? Sigue tratándole las heridas. Those basement brutes tied him up too tight and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Y se va, viste, como que, bueno, me chupa un carajo, ¿sabes qué? Me voy nomás. Bueno, hagamos algo. Lo dejamos para el capítulo que viene, antes de seguir investigando. Y en el capítulo anterior seguimos buscando al Dr. Führer. Espero les haya gustado. Si fue así, acuérdense de dejar su me gusta, su comentario. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Chau, chau.